Vamos a regresar a nuestro estudio de la adoración y siempre meditando en el pensamiento que es la adoración. Sabemos que la adoración, hermanos, como lo hemos visto a lo largo del estudio, es esencial, es fundamental. La adoración marca nuestra salvación. La adoración marca realmente si nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque este es el fin. El fin de nuestra salvación es que nosotros adoremos a Dios. E incluso, hermanos, está saliendo del esquema del cual el hombre había pensado. Porque usted ve cómo es el esquema del ser humano. El esquema en el cual el ser humano necesita un punto, un lugar, una referencia. Más, la referencia no es física, hermanos. La referencia de la verdadera adoración es espiritual. Y por eso la samaritana dice, nuestros padres adoran en este monte. Y vos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Más la respuesta de nuestro Señor Jesucristo está en el 24 a la pregunta que él le dice. Dios es espíritu. Él está diciendo, ya no debemos de adorar en un lugar. No necesitamos cosas físicas, no necesitamos cosas en el cual nosotros enfocarnos. Nosotros lo que necesitamos es ser transformados en espíritu. Y solo los que son transformados en espíritu, en el versículo 24 lo dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, vemos la importancia y vemos la complejidad de la verdad. Si usted se recuerda en el estudio, ¿qué estamos viendo? Hay una fórmula, hermanos. Hay una fórmula que Dios ha dejado. Y la fórmula que Dios ha dejado de manera perpetua, de manera eterna, de manera para siempre, ¿cuál es? Es la transformación de nuestros espíritus para adorar de manera eterna. Y esa transformación solo viene por el escuchar la palabra de Dios, por entender la palabra de Dios, por comprender la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, ¿qué estamos comprendiendo, hermanos? Estamos comprendiendo los atributos de Dios, estamos comprendiendo las características de Dios, estamos comprendiendo los pensamientos de Dios. Y eso se basa en el estudio de la Biblia. Entonces, cuando tú entiendes quién es Dios, ¿qué estás entendiendo? La verdad. La verdad. Por eso es importante comprender y entender la verdad. ¿De quién? El Señor Jesucristo. ¿De quién? De Dios y el Creador. Cómo Él relaciona la creación con un solo objetivo. El fin real de la humanidad es que todos le adoren. Por eso presenta el plan de redención para buscar a aquellos verdaderos adoradores que Él ha llamado y ha predestinado. Entonces, si usted se recuerda, en esta breve introducción que hicimos, un poquito del recorrido, debemos de entender si estamos hablando del plan soberano de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha demandado para que le adoren. Dicen que debemos de adorar en verdad. Muy bien, en la verdad de Dios. Entonces estamos estudiando quién es Dios. Estamos reconociendo quién es Dios. Y vimos los atributos de la omnipresencia. No solo de la omnipresencia, sino también un poquito de la omnisciencia. Vimos también, hermanos, porque como estamos estudiando quién es Dios, entendimos dónde Dios habita, cómo es el Dios, porque ahí lo está explicando. Dios es espíritu, por lo cual, siendo omnisciente y omnipresente, la presencia de Dios está en todos lados y el conocimiento de Dios está en todos lados. Y en eso hay características por las cuales estos verdaderos adoradores que son transformados en espíritu, ¿qué sucede en ellos, hermanos? Hay una respuesta. Tú y yo tenemos que tener una respuesta a todo este conocimiento. Tú y yo tenemos que tener una respuesta clara también a la esencia de quién es Dios. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una respuesta en base al conocimiento y a la esencia de Dios, tú no le puedes adorar. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca el Padre. ¿Qué busca el Padre, hermanos? A esos adoradores, a los que son transformados en espíritu y en verdad. Y eso es necesario, fundamental para el objetivo de la adoración. Entonces, hermanos,
Cuando empezamos a encerrar las palabras y el verdadero concepto de la adoración, empezamos a involucrarnos en una inmensidad, en una profundidad ¿de qué? De la gracia, de la profundidad del conocimiento de nuestro Señor Jesús, por la cual Pablo lo describe de esta manera: que todos lleguemos a conocer de la profundidad, de la altura y de la anchura de la gracia. Sabemos que cuando describe esto, no está describiendo que hay un límite, está describiendo que hay una inmensidad. Y la inmensidad, ¿quién es? Nuestro Dios. Vimos muy al principio que hay dificultades para entender a Dios. Y vimos que hay características, simplemente porque nosotros somos diseñados, simplemente porque tenemos cierta edad o tenemos cierta temporalidad, simplemente también porque estamos limitados en espacio y tiempo, que es nuestro cuerpo. Simplemente estamos también limitados entonces en nuestro conocimiento, entonces vamos a tener un límite o una capacidad de entendimiento menor a lo que es la realidad de un Dios. Pero, ahí está lo interesante, ese límite y esa reducción de nuestro conocimiento es suficiente para que, hermanos, para que usted y yo seamos verdaderos adoradores. Entonces, vemos cómo Dios en su inmensidad y cómo Dios, poniendo límites, nos da lo que es suficiente para conocerlo. ¿Y quién es suficiente, hermanos? Cristo. Porque solo a través de Cristo, como hemos aprendido en Juan, nosotros podemos conocer a Dios. Y solo a través de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios y a la revelación de la verdad. Entonces, hermanos, en esa forma en la que nosotros estamos entendiendo que tenemos que tener, como dije anteriormente, la respuesta, una respuesta a ese conocimiento, una actitud a esa verdad. Y en esta tarde vamos a empezar y primero vamos a representarnos realmente en el primer punto. Y esto no representa seguridad. La respuesta de entender quién es Dios en nuestro limitado conocimiento nos da seguridad. Mire, hermanos, aunque muchas veces en adversidades, en circunstancias, en emociones de tristeza, experimentamos, hermanos, como que Dios se alejara de nosotros, como que Dios volteara su espalda, como que Dios incluso no estuviera ahí. Sabemos que eso que es, según a sus atributos, nuestra debilidad y nuestro pecado. Porque si Dios es omnisciente y omnipresente, siempre está a nuestro lado. Y son promesas, hermanos, de quién es nuestro Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos deja esas promesas? ¿Por qué el Espíritu Santo nos revela esas promesas maravillosas? Porque nos conoce nuestra debilidad. Nos conoce como Dios y creador de nosotros. Sabe que somos débiles. Como hemos visto en otros estudios, la teología del polvo, ¿no, hermanos? Somos hechos polvo, entonces somos hechos como vasijas y eso se llama debilidad. Eso nos recuerda nuestra debilidad. Por lo consecuente, tenemos promesas y esas promesas hay que aferrarnos porque son dadas para quienes, hermanos, para los verdaderos adoradores. Cuando tú te aferras a las promesas de Dios y esperas en Él, descansas en Él, confías en Él, ¿qué estás haciendo, hermano? Quiero que tú vayas y empieces para que tú me entiendas. Quiero que vayas a Efesios y veamos capítulo número 5, versículo 18, y veamos por qué es importante estar llenos del Espíritu Santo. Leamos capítulo 5, versículo 18. Muy bien, hermanos. Al ser llenos del Espíritu, nosotros recordamos y nos da la seguridad de quién es Dios, la cual, en medio de las circunstancias,
en medio de nuestras emociones de experiencias tristes, difíciles, que hay. Versículo 19, leamos el versículo 19, también hay de Efesios. Entonces, este es un principio, hermanos. Nuestra vida va a ser un estilo de adoración, de cántico, de recuerdos en base a la palabra de Dios, y sus promesas en nosotros se vuelven alabanzas. Ahora, hermanos, quiero que tú vayas a Hebreos, versículo 13, 5. Hebreos 13, versículo 5. Ahí está la promesa, hermanos. Él dice que no te desamparará ni te dejará. ¿Por qué? Por su presencia, porque está en todas partes, hermanos, e incluso en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, en nuestras tristezas, hermanos. Dios jamás te dejará. ¿Por qué? Por su carácter y por su atributo y por su esencia. Él está en todos lados, hermanos. Por lo consecuente, jamás te dejará. Es imposible. Él llena todos los espacios. Él llena, como lo aprendimos el jueves pasado. ¿Qué llena? Los cielos. ¿Eso qué significa? Es su plenitud. Llena todo. Entonces, hermanos, jamás te va a abandonar. E incluso sabemos que muchos creyentes han muerto en soledad, como Pablo, ¿no? Murió en una cárcel. Y uno dice, murió solo Pablo. Jamás. Murió junto con Dios, y vemos el salmista realmente cuando llama eso. ¿Qué significa? Dios lo acompañó. Dice que en valles de sombra me acompañarás, y tu vara y tu callado, ¿qué? Me fundirán aliento. Es una verdad por la cual debe nosotros dar esa confianza, esa seguridad en Cristo. Entonces, hermanos, un creyente en momentos más difíciles, en momentos de frustración, en momentos de llanto, en momentos de soledad, al recordar esas verdades, ¿qué sucede? Regresa a Efesios 5, versículo 19. Y dice Efesios 5, versículo 19, hablando entre vosotros entonces, ¿cómo? Con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20, dando siempre ¿qué? Gracias. Entonces, hermanos, cuando tú recuerdas esas verdades que estamos leyendo en Hebreos, hay un momento de satisfacción. Aunque en el mundo es el momento más difícil del ser humano, más triste del ser humano, para el creyente es el momento más gozoso del ser humano. Entonces, hermanos, esas son las promesas, esas son las verdades. Cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios, uno dice, yo jamás estoy solo y Cristo está conmigo. Jamás hay momentos tan difíciles en tu vida como nos enseña el apóstol Pablo. Jamás fue tan difícil cuando estuvo en calabozo. ¿Y cuál fue sus últimas palabras en su epitafio? Tráeme los libros, los pergaminos, y tráeme mi chaqueta, que ya viene el frío y hace frío. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Él siempre descansaba en la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es lo que nos enseña. Y eso nos está enseñando Juan. Descansemos en ¿qué? La verdad, para ser verdaderos adoradores y tener esa paz y esa tranquilidad. Y veamos, hermanos, más promesas de nuestro Señor Jesucristo, los cuales son respuestas del creyente para nosotros y seguridad. Quiero que vayas a Filipenses 4 y leamos el versículo 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Amén. Vean, hermanos, tienen la misma relación en las situaciones cotidianas. Vean lo que dice aquí. Dice que en nada estemos que afanosos. ¿Por qué razón, hermanos? Versículo 5 en la parte B lo dice.
el Señor está cerca. No te afanéis, no te preocupéis, no tengas ansiedad, no te preocupes por tu vida. Yo estoy cerca, yo estoy a la par tuya, yo estoy al frente tuya. Yo tengo en mis manos soberanas toda la situación. Entonces, hermanos, vemos realmente, incluso dice ahí, si no sean que conocida vuestras peticiones, vuestras necesidades, vuestras oraciones. Este es el principio. ¿Por qué? Porque Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios está atento a la voz de su pueblo. Dios está atento a la necesidad de su pueblo. Dios está atento. Hermanos, es que si Dios sabía la necesidad más grande, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? La vida eterna. Entonces, si Él está atento y fue atento desde la creación, antes de la fundación del mundo, de la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, ¿cómo no va a estar atento a las necesidades materiales del presente? Esto es el fundamento por el cual vemos entonces la interrelación entre Hebreos 13 también, versículo 5, como lo habíamos leído. Dice que vuestras costumbres no sean sin avaricia, sino contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? ¿Por qué el ahora? Porque Dios realmente está atento a nuestras necesidades en el presente y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, por lo cual Él está dando todo lo que tú tienes en el presente. Por eso dice que no estemos nosotros que en vuestras costumbres sin avaricias, que no seamos avaros, que no seamos codiciosos, que no seamos amantes a muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos es necesario. Y el Padre está atento a eso, ya que Él está cerca o está presente de todo. Quiero que tú vayas y veamos otro pasaje tan hermoso, conociendo a nuestro Señor Jesucristo para ser verdaderos adoradores. Quiero que vayas al Salmo 119, Salmo 119, y leas el versículo 151. Salmo 119, versículo 151. Muy bien, hermanos. ¿Cercano a qué está Jehová? A sus mandamientos. Muy bien. Entonces, ¿la salvación qué es, hermanos? Un mandato. Porque la fe es don de Dios. Por lo consecuente, todo lo que Dios ha declarado para cada uno de nosotros, así está cerca su palabra. Amén. Eso es consolador. Si tú sabes que tu vida fue predestinada y cada momento de tu vida ha sido dirigida por la mano de Dios, ¿qué está sucediendo ahora en tu vida? Lo que Dios ha declarado a mandamiento. Porque Él está cerca a sus mandamientos. Él está a la par de sus mandamientos. Hermanos, esto es consolador. Esto es de mucho gozo. Nosotros realmente estamos entendiendo la presencia perpetua de Cristo en nuestras vidas. Él está en todo tiempo. Él no está en un momento aquí o en otro momento allá. Él está siempre presente en todos los lugares, en todas las circunstancias, en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos, démonos cuenta de estos atributos tan hermosos. Entendemos que la parte integral entonces ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual es la verdad en la cual nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos al Señor Jesucristo. Porque dice su palabra que es necesario que le adoremos que en verdad. ¿Y la verdad de quién? De Dios. Entonces estamos entendiendo una parte integral del carácter de Dios. Una gran pregunta que debemos de hacernos. ¿Un cristiano puede estar separado de Dios? ¿Cuál sería la respuesta si estamos entendiendo? No, es rotunda. Dice no, nadie puede estar separado de Dios. Nadie en el universo puede estar separado de la esencia de Dios. Hermanos, un creyente no puede ser separado de la relación que tiene con Él. Quiero que tú veas este principio, por lo cual esto que te dé mucha confianza y mucha certeza para adorar a Dios y para exaltar su nombre,
todos los días. Leamos 2 de Timoteo 2, versículo 13. 2 de Timoteo 2, versículo 13. Amén. Bien, vimos, hermanos, si nosotros fuéramos infieles, ¿qué está diciendo? Si nuestra fe empieza a flaquear, si yo empiezo a dudar de la palabra de Dios, Dios va a permanecer fiel porque no puede negarse a qué, como leímos en el Salmo 10, a su ley, a sus mandamientos. Si la salvación es de Dios, jamás te perderás, porque Él declaró que fuéramos salvos. Él fue el que justificó para que fuéramos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios no puede ser infiel a sus palabras. Dios no puede ser infiel a su carácter. Entonces, esto es fundamental, entender que la salvación es de Dios. Por eso, el arminianismo sí flaquea, porque la salvación ¿de quién es? El hombre. Ellos ponen un 90% porque hicieron un acto de oración, porque toman una decisión. Entonces, ese 10% hace una salvación débil, flaqueante, dudante. ¿Por qué? Porque lo pusieron en las arenas movedizas. No lo pusieron en la roca fiel. No se colocaron realmente en los cimientos donde deben de ir colocados para no ser llevados por los pensamientos, no ser llevados por las tribulaciones, no ser llevados por los vientos, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de entender este principio. La salvación es de Dios, por la cual Él permanece siempre en nosotros. Aunque en mi debilidad yo empiece a flaquear, Dios me sostendrá, Dios me guardará, Dios realmente me permitirá ver una luz, ver una señal. Entonces, hermanos, el compañerismo de nuestro Dios es inquebrantable, es el símbolo entonces del creyente. Dios nunca va a quebrar su compañerismo conmigo, hermanos. Es una certeza para adorar, es una certeza para cantarle a nuestro Dios. Dios está con nosotros, tanto como estará con nosotros entonces, ¿cuándo? El presente hasta en la eternidad. Él permanece entonces dentro de nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Y es una gran fuente de seguridad y una gran fuente entonces ¿de qué? De adoración. Por eso es importante, hermanos, que los que le adoren en espíritu y en verdad para poder exaltar esas verdades y los atributos de Dios. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos dirigimos al pueblo de Dios, ¿a qué llevamos? A que miren a Dios, a que conozcan a Dios, a que digan realmente es una verdad que existe en mi vida. Entonces es la palabra de Dios que nos lleva a la adoración verdadera, hermanos. Y esto que es una seguridad para adorar, también es un apoyo al creyente. Segundo punto, también es un apoyo al creyente. E incluso, hermanos, cuando Dios llamó a Moisés, tenemos que ver ese apoyo tan maravilloso que nosotros recibimos. Quiero que tú vayas a Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Y leamos. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros ahí? Primero, la incapacidad de Moisés, que él está diciendo: yo no soy fácil para hablar, yo soy un tartamudo, yo no tengo la facilidad para comunicarme, y tú me pones a comunicarme delante de un rey, el cual no solo me pones a comunicarme, sino también quieres que yo saque a tu pueblo de allí. Entonces, hermanos, vemos en la incapacidad de Moisés, en la incapacidad que nosotros tenemos, vemos la respuesta. Y quiero que tú leas el versículo 12. Amén. Dios nos va a acompañar, hermanos. Dios no solo quiere
decir que está ahí parado mirándote, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un niño que empieza a bicicletear. No solo está ahí parado el padre viéndolo para ver cuándo se cae, no, sino lo asiste, lo lleva, lo guía. Eso es lo que está diciendo esa idea, hermanos. Y esa asistencia lo vemos nosotros, ¿por qué? En el versículo 11. Leamos el versículo 11. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Yo conozco tu debilidad. Yo sé quién eres, Moisés. Yo sé que no eres el mejor hombre para ir a discutir gramaticalmente con un rey. No eres el más habilidoso hablando, pero yo soy Jehová. Eso es lo que está diciendo. Dios sabe nuestras debilidades, hermanos. Dios sabe quién eres tú y en dónde tú flaqueas. Pero no Él es Jehová, el creador de todo, el que hace al mudo, el que hace al sordo y el que hace ver al ciego. ¿No soy yo Jehová? Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, Dios no solo está allí mirándonos, sino Él está ahí capacitándonos, dándonos dándonos capacidades de las cuales no tenemos. Por eso, hermanos, no nos equivoquemos en alguien que tiene una habilidad para cantar o para tocar. Eso no es un don, porque un don es fuera de lo normal, es de Jehová. Un don es un milagro, hermanos. Un don no es una capacidad del ser humano. Un don es un poder que viene de los cielos. Por eso, hermanos, cuando uno va entendiendo esta verdad, puede haber un hombre lleno de doctorado en teología, con maestrías, con doctorados, y no puede llegar a explicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el don. Y puede haber un hombre tan simple, tan humilde, que explica la palabra de Dios de una manera maravillosa y tan gozosa para nuestras almas. ¿Por qué? Porque es un don. Esa es la diferencia entre un don. Y ese don lo da Jehová. Por eso, hermanos, debemos de entender ese principio. No confiemos en nuestras capacidades. No confiemos en nuestras habilidades. Confiemos en el que da el don, en el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Y Él es. Por eso, hermanos, muchas veces el creyente no es valiente porque se ha involucrado mucho en este mundo y cree que tiene que tener una habilidad. No, hermanos, lo que tiene que tener es un don y debe de confiar en el soberano. Ahora, hermanos, esto es un gran apoyo para ti y para mí, para que nosotros confiemos, no solo en los ministerios, sino en las dificultades, en lo que es imposible para ti, en lo que realmente has logrado y has trabajado mucho y no has logrado nada, no has logrado avances. Simplemente debes de confiar en Dios y en el que tiene el poder para hacerlo. Y por eso, hermanos, quiero que tú vayas y veas las promesas que nosotros tenemos, que esas nos capacitan, hermanos. Debemos de confiar. Quiero que vayas a Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Amén. Vean, cuando Cristo les dio a los discípulos, el mandato que conocemos, que es la gran comisión, ¿verdad, hermanos? Vean la garantía de trabajo. La garantía no está en que decir, voy a hacer universidades y los voy a capacitar. Voy a hacer ministerios y los voy a capacitar y les voy a dar los mejores. No, hermanos. La garantía está en ¿quién? En Cristo. Y tenemos el poder infinito, tenemos esa deidad infinita acompañándonos en cada uno de nuestros ministerios. No tengamos temor, no nos flaqueemos, al contrario, seamos valientes, gozosos de saber que Cristo está conmigo hasta el fin del mundo. No solo está en un día, nos dijo, yo voy a estar con ustedes los domingos. Yo voy a estar con ustedes los lunes, los martes. No, hermano, usted dice que todos los días y hasta el fin del mundo.
de manera eterna. Entonces, hermanos, nuestra gran comisión y nuestra garantía de nuestro trabajo y de nuestro sostén es la presencia de un Dios todopoderoso. Es la presencia de un Dios todopoderoso, hermanos. Por lo cual continúa esa presencia en cada uno de nosotros y se vuelve que un escudo contra la tentación y la cual podemos resistir. Resistir, hermano. Nosotros podemos resistir porque no solo está en nuestro ministerio, sino en nuestro ministerio personal. Eso es fundamental, hermanos. Cuando nosotros entendemos realmente dónde estoy colocado, nosotros sabemos que estamos colocados en el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes? Todos. Todos los creyentes que han sido salvados nos manda a predicar como la gran comisión. Ahora, sabemos que en nuestra incapacidad, como lo vimos con Moisés, Jehová está con nosotros. Jehová pone en nosotros la capacidad para predicar, para dar testimonio de ello. Y no solo eso, sino la presencia continua hasta el fin del mundo, hasta que acabemos la carrera. Entonces, hermanos, esa capacidad y esa presencia también nos hace resistir la tentación. Tú no estás solo resistiendo la tentación. Tú estás capacitado, lleno del Espíritu Santo. En cualquier momento sabemos que Satanás quiere llegar al creyente. Este tiempo quiere ir Dios y Dios está allí. Quiero que tú vayas. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, hermanos. Amén, hermanos. Ven, ¿por qué Dios nos da esa promesa? Para que nosotros podamos salir victoriosos de la tentación. Y dice que a fin que cada creyente pueda ser defendido contra la tentación de aquellas que usted no puede manejar solo. ¿Por qué? Primero, por la gran comisión. Si usted es creyente, está en la gran comisión y Jesús estará con ustedes hasta el fin del mundo. Y no solo Jesús estará con ustedes hasta el fin del mundo, sino le recordará la palabra de Dios, por la cual, por eso empezamos a leer nosotros Efesios. ¿Se acuerdan? Vayamos a Efesios solo para recordar, para que nosotros tengamos esas promesas y podamos observar esas promesas y aferrarnos a esas promesas. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Cuál es? Antes verse que llenos de qué, hermanos, del Espíritu Santo. Por eso nosotros en 1 Corintios 10 estamos viendo esa verdad, hermanos, el cual Dios es fiel y no permitirá que usted sea tentado más allá de las cosas que no pueda aguantar. Más bien, que dice el versículo, hermanos, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Amén. Amén. ¿Y quién está en medio de eso? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso es importante que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos llenemos de la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser librados y salir victoriosos ¿de qué? De las tentaciones. Todos los días yo debo de pelear. Ahora, en relación a lo que tú estás entendiendo, estamos llevando el conocimiento a esa verdad. Estamos comprendiendo qué es ser llenos del Espíritu Santo, qué es ser llenos de esa verdad para que tú le adores, para que tú seas un verdadero adorador. Es fundamental, hermanos, que tú creas en esas verdades, que tú vivas esas verdades y que realmente, hermanos, no tengas ese temor en nuestras vidas. Debes incluso, hermano, recordarte estas verdades para estar en todo lugar. Aunque seas el más pequeño en crecimiento, vas a empezar a crecer en esas verdades y vas a tener grandes avances espirituales cuando seas sometido a esa verdad. Hermanos, es importante que no tomemos a la ligera nuestras vidas. Que no tomemos a la ligera la palabra de Dios, que no tomemos a la ligera ni con pequeño asunto o de una importancia mínima estas verdades. ¿Por qué?
porque estas verdades nos darán victoria en nuestras vidas espirituales. Tendremos victoria porque Cristo está en nosotros y podemos ser victoriosos entonces ¿en quién? Cristo Jesús. Saber que Dios está presente en todas partes, hermanos, debe ser motivación entonces ¿para qué? Para obedecer con más cuidado la palabra de Dios en mi vida. Debemos de evaluar con más cuidado cómo yo estoy tomando las verdades y las promesas que Dios me ha dejado en su palabra para ser un verdadero adorador. Hermanos, cuando pecamos, sea un pecado en pensamiento, sea un pecado en palabra o sea un pecado en acción, también, hermanos, qué actitud, si estamos entendiendo cada una de estas partes, debemos de pensar primero. Estamos delante de la presencia de Dios. Estamos entonces pecando delante de la presencia de Dios. Entonces debemos de sucumbir ¿a qué? Rápidamente a la oración. Si yo sé que pequé, en 5 minutos debemos de reaccionar y pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo, el cual Él está dispuesto a perdonar, el cual también eso nos lleva a madurar, el cual también esto nos lleva a crecer y cada día ir trabajando y luchando con mi propio pecado, hermanos. Entonces, debemos de llegar al trono de la gracia, al salón de Dios, al lado de su trono y realizar realmente nuestras oraciones de arrepentimiento por conocimiento quién es Dios, por entendimiento quién es Dios, porque realizamos nuestros pecados cuando estamos en momentos íntimos, cuando estamos en soledad frente en la presencia de Dios. Y debemos de pensar realmente para vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, también no solo nos capacita para madurar, sino nos capacita también para predicar. Y quiero que tú vayas a Proverbios y veamos la capacitación para madurar espiritualmente. Tenemos 2 puntos ahí que hemos visto. La capacitación para poder testificar del Evangelio y también para madurar. En este punto terminaremos viendo para madurar en Proverbios 3, versículo 6. Amén. Vemos, Él enderezará nuestras veredas. Lo que es torcido para el hombre, el refrán que mencionamos, ¿no? Árbol torcido nunca endereza, pero para Jehová no hay imposible, el cual enderezará nuestras veredas. Pecados que nosotros decimos, esto es imposible arrancarlos de mi vida. Cuando tú recuerdas que estás delante de la presencia de Dios y empiezas a exponer de manera verdadera tus pecados, tus veredas, ¿qué empiezan a hacer, hermanos? A enderezarte. Cada vez va haciendo la santificación una progresión más satisfactoria en Cristo Jesús. Cuando entiendes quién es Él. Por lo consecuente, hermanos, estás viviendo la vida cristiana y está implicando el orden en tu vida y estás entendiendo a lo largo de tu vida que vives delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y esto entonces, ¿qué hace en mi vida, hermanos? Revoluciona mi vida privada. Muchos de los fracasos de los creyentes, que es sus vidas privadas. Muchos de los fracasos de los ministerios de pastores son sus vidas privadas. ¿Pero por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios y no guardan la palabra de Dios en sus corazones recordándote eso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es importante, hermanos, para que nosotros seamos enderezados nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la santidad. Solo allí van a haber transformaciones, verdades de nuestras vidas. Si tú quieres realmente ser santo, eso implica ser en base a la palabra de Dios, reconócelo en tus caminos, todo el tiempo, y Él enderezará. Es una promesa, hermanos. Allí hay una promesa. Aférrate a Él, porque Él es el Dios soberano. Y en otro lado de la moneda, para ir terminando mi pensamiento, quiero que tú veas la doctrina de la omnipresencia de Dios. Es sumamente importante para los creyentes, hermanos.
¿Qué implica entonces para los no creyentes? Ese es el otro lado de la moneda. Un hombre malvado, ¿tiene algún lugar secreto donde puede hacer su pecado, donde puede hacer su fechoría y nadie lo ve? ¿Acaso él se escapa, él sale con lo que él quiere o realmente no habría salida? ¿No hay lugar donde refugiarse para lo que realmente el hombre quiere hacer en escondidas? Donde lanza sus saetas y dice, no hay quien nos mire. Donde lanza, dice el salmista, su mano de iniquidad y esconde su brazo y lo hace hipócritamente. Realmente hay un lugar donde nadie puede verlo, hay una intimidad. Muy bien, hermanos. Veamos lo que dice Amós. Quiero que tú vayas a Amós, capítulo 9, y leamos el 2 al 4. Del 2 al 4. 9 del 2 al 4. Muy bien, hermano. Definitivamente aquí no es para un creyente. No está hablando de un creyente que se está escondiendo. Está hablando de aquellas personas que hacen mal. Aquellas personas que incluso hacen mal y lo describen con una hipocresía. Con algo que es ridículo y usted me dice, estás mintiendo. Y ellos dicen, no, no. Como un niño, ¿no? Viene y roba algo y usted lo está viendo. Y rápidamente, yo no fui, no fui. De casualidad llegó a la mesa y yo lo agarré, pero yo no fui. Alguien lo tuvo que poner ahí. Hermanos, para ellos no hay lugar donde esconderse. Dios sí sabe sus pensamientos. Dios sí sabe sus deseos. Dios sí sabe sus intenciones. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, no hay lugar escondido para Dios. No solo es confianza para el creyente, sino también es de gran juicio para el que no cree en Dios. Quiero que tú leas Jeremías 23 y leamos 23 y 24. Jeremías 23, 23, 24. Muy bien, hermanos. Preguntas retóricas, ¿no? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos, muy lejos? ¿Cuál es la pregunta? No. Dios es omnisciente, omnipresente y llena todo. Llena lo que a nosotros nos parece lejos y llena todo aquello a lo que a nosotros parece cerca. Dios no se oculta. Dios no hay un lugar escondrijo en el cual no puede entrar. Dios llena todo, hermanos. Entonces, el hombre impío, ¿qué está diciendo ahí? Debe de dar cuentas. Ese es el principio, hermanos. El adúltero debe de dar cuentas. El adúltero lo puede hacer a oscuras. El adúltero puede ir en un lugar donde nadie lo ve, en una hora donde nadie sepa que esté allí. E incluso ahora con la tecnología apaga su celular, ¿no? Sería. Pero para Dios no hay nada oculto. Dios lo ve. Dios realmente está ahí. Y Dios realmente va a tratar con él. Aunque el hombre intente todo lo posible de no tratar con Dios, de no escuchar la palabra de Dios, de escapar de él, de decirnos, no, 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 no me hables de Dios, no estoy de ánimo. Dios lo ve. Dios sí está tratando con él. Eso es muy importante entenderlo, hermano. Dios sí está tratando con él, pero de diferente forma que con nosotros. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace un juez, hermanos? ¿Juzga de una vez? No.
Él intenta y él realmente lo que intenta y va a hacer es que todo el juicio sea legal. Entonces, ¿qué está haciendo? Hablando información, datos. Y él empieza a recopilar datos, hechos, evidencias, diríamos legalmente, ¿no? Entonces, cuando él está tratando con el que está pecando, ¿cómo lo está tratando? Como juez. ¿Y qué está haciendo? Recolectando evidencias. Cuando llegue al presente, en la eternidad, en ese momento, no habrá excusa. Dios trata con el pecado, pero trata de diferente manera. Y ese trato quiero yo que tú veas en Apocalipsis 20, para que nosotros entendamos que Dios está en todos lados y Él está en su presencia santa. Ahora quiero nosotros que leamos Apocalipsis 20, versículo 13. Ahí está el punto, hermanos. Aquel hombre que evita cualquier discusión religiosa, aquel hombre que incluso no quiere ir a la iglesia y no quiere leer la palabra de Dios, aquel hombre que intenta alejar de su propia mente a Dios, ¿qué va a suceder? Un momento, Dios solo va a estar allí y va a juzgar según qué, sus actos, sus obras, sus pensamientos, sus acciones. Él lo va a juzgar y lo va a juzgar de manera directa, hermanos, de manera precisa, sin fallo alguno. ¿Por qué sin fallo alguno? Porque es el juez perfecto. Y quiero que tú vayas a Job 26 y leamos Job 26, versículos 5 y 6. Job 26, versículos 5 y 6. Muy bien, hermanos. Lavadón está diciendo que es alguien que está en el infierno, un ángel que está ahí en el infierno. Está hablando realmente que Dios está allí. Y vean la gente que está allí. Tiembla. Entonces, hermanos, Dios en su presencia está ahí juzgando. Dios está en todos lados. Por eso no hay ningún lugar donde Dios no ocupe el espacio. Ahora quiero que lean Job 34, versículo 21 y 22. Job 34, 21, 22. Hermanos, este es un principio. Dios ve todos sus pasos. ¿De quién? De todos los hombres. Dios está observando a todos los hombres del mundo, tanto a los que estuvieron en el presente como a los que estuvieron en el pasado y así también como a los que estarán en el futuro. Dios está observando a cada ser humano. ¿Para qué, hermanos? Como lo vimos en Apocalipsis, para ser juzgados según a qué, sus obras. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas al Salmo 139 y leamos el versículo 7 en este momento. Y la pregunta ahí es retórica. ¿A dónde, hermanos, si lo estamos entendiendo, si Dios está en todos lados y todos los seres humanos están delante de Él? A ningún lugar. A ningún lugar. Eso está diciendo ahí. Vean lo que dice el versículo entonces del 8 al 12. Leamos del 8 al 12. Hermano, vean lo que describe y lo mismo son las tinieblas y lo mismo es la noche para Dios. ¿Por qué? Mire, hermanos, nosotros cómo miramos por un reflector de la luz que entra a nuestro iris, a nuestro lente ocular y luego sale y observamos. Pero si nosotros apagamos las luces, nos quedamos a oscuras, no vemos nada, nos caemos.
pero para Dios no, porque Él es luz. Entonces, en su presencia para todo, Él como es, como el sol al mediodía. Clarito, clarito. Muy claro lo vi con mis ojos. Eso es lo que está diciendo ahí. Para Él no hay oscuridad. Para Él no hay nada que se le oculte. Para Él no hay nada realmente que se quede en silencio y que solo sea, como nosotros decimos, un secreto a cuellos, a voces. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Para Dios no es así. Para Dios es tan claro y tan entendible lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Hermanos, esto es un principio, hermanos, para que nosotros entendamos también esa situación, para que nosotros comprendamos cómo cada ser humano está delante de Dios y todas las cosas delante de Dios se hacen. E incluso, hermanos, el pecado del hombre, Él lo descubrirá, lo abrirá. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada oculto, el cual la verdad siempre prevalece y será descubierto al final cada mentira. Entonces, hermano, el ladrón roba cuando cree que nadie lo ve. El adúltero comete adulterio pensando que nadie lo sabrá. El mentiroso miente porque cree que nadie lo descubrirá. Pero sí Dios, porque para Dios no hay nada oculto. Para Dios todo es luz. Para Dios todo es visible. Entonces, hermanos, que sea invisible no quiere decir que Dios no está allí nunca. No quiere decir que Dios está distante. No quiere decir que Dios está durmiendo. No quiere decir que Dios realmente no está en el presente. Para Dios todo es tan claro y tan entendible, hermanos. Y quiero que tú vayas, Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Vamos a Hebreos 4, versículo 13. Perdón, 13, hermano. 4:13. Sí, no te hambre. Muy bien, hermanos. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y como, hermano, abiertas. Muy bien, hermanos. Este es un principio. Todo pecado que no ha sido confesado delante de Dios o aceptado delante de Dios, todo aquel pecado que uno ve y lo justifica de alguna manera, delante de Dios no existe. Aunque lo justifique de una manera casi perfecta, Dios descubre y desnuda ese pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque desnuda y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Este es un principio. Oh, cuán importante es que nosotros entendamos quién es Dios. ¿Cómo le adoramos? ¿Realmente le estamos adorando a la fórmula que Él exige? ¿O estamos adorando con hipocresía? ¿O estamos adorando para que nosotros seamos exaltados, para que nosotros seamos glorificados? Dios sabe nuestras intenciones, Dios sabe nuestros deseos, Dios sabe nuestro corazón, hermanos. Y realmente esto debe ser, primero, para adorar con temor y temblor al Dios vivo y verdadero, el cual todas las cosas son expuestas, todas las cosas están desnudas y tú y yo vamos a dar cuentas. Y también, así como vimos al principio, para que sea seguridad y certeza para esa confianza en ese Dios y podamos adorar a ese Dios de manera perfecta como Él demanda. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por quien eres tú con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo tu carácter de manera perfecta como tú la has declarado en las Escrituras. Y que podamos, Señor, en nuestros corazones guardar esas promesas y también, Señor, guardar lo que es santo y justo y verdadero, Señor, para tener una adoración con temor y temblor.
con reverencia a ti, Señor. Permítenos, Señor, adorar conforme a lo que tú exiges. Permítenos, Señor, servirte de manera sincera. Quita todo pecado en mi corazón, todo orgullo, toda pretensión, todo momento de exaltación para nosotros mismos y que nos enfoquemos para la honra y gloria tuya. Que reconozcamos nuestra incapacidad como hizo Moisés, que reconozcamos nuestra necesidad de tu poder y que reconozcamos que tú nos has puesto aquí, Señor, para servir. Aunque sea el peor hombre, incapacidades, habilidades e incluso en debilidades humanas, Señor, permítenos, porque hoy tú estás con nosotros y nos capacitas cada día. Perdónanos cuando no hemos aceptado eso, queriendo ser nosotros soberbios, creyendo nosotros ser autosuficientes, creyendo que incluso que nosotros podemos servir de una mejor manera. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener mayor humildad, a tener realmente diligencia al estudio de la palabra tuya para poder servirte conforme a tu voluntad. Y bendícenos. Bendícenos con tu espíritu y con ese conocimiento. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén.